Hay varios hermanos que no están presentes hoy por causa de enfermedad. No dejen de orar unos por otros. Aquí no estamos exentos, ¿verdad?, de padecer enfermedad, pero sí podemos saber que Dios quiere nuestra salud. Amén. Porque por su llegada somos curados, y uno de los nombres de Jehová es Jehová Rafa, que quiere decir Jehová sanador. Así es de que dice la Biblia que Dios quitará toda enfermedad en medio de nosotros si oyéramos su voz. Bueno, estamos ya casi a punto de terminar nuestro manual de discipulado respecto al evangelismo. Hoy tenemos la lección número 11, y antes de empezar quisiera orar para pedirle a Dios que nos esté enseñando su palabra, que nos esté instruyendo en su camino y que nos esté capacitando para poder comunicar las buenas nuevas. Amén. Amén. Padre, gracias porque nos has dado el privilegio de adorarte, de alabarte. Gracias porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Pero también gracias porque preparamos este ambiente para recibir tu palabra, para estar en tu presencia, Señor. Te pido que quites todo estorbo de nuestra mente, también del medio ambiente, Señor. Y yo declaro que esta palabra cae en buena tierra, que lleva fruto, hay fruto que permanezca en la vida de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de hoy se titula Principios Generales del Evangelismo. Hay cosas muy necesarias que necesitamos saber antes de salir a evangelizar y que nos van a ayudar para poderlo hacer con mucha más eficacia. ¿Qué es un principio? Dice, un principio es una norma o una máxima por la que uno se guía. Y en el evangelismo hay normas en las cuales no podemos prescindir, no podemos dejar de conocerlas o de conocerlos, estos principios, y ocuparnos de ellos para poder comunicarlos con excelencia. El primer principio es que tenemos que saber describir perfectamente el pecado, porque la gente hoy al pecado le dicen de otra manera. A ver, díganme otro nombre que le dicen al pecado hoy. No, otro nombre del pecado. Le dicen error, falla, debilidad. Pero ya no le quieren llamar pecado. Y hay una ilustración muy sencilla que dice que cuando usted encuentra un frasco de veneno, no dice material peligroso, nada más dice veneno, y se ponen hasta una calaverada. ¿Por qué? Porque habla del peligro que encierra eso. Pero hoy, como ya no hay tanto peligro, supuestamente por el pecado, le llaman, fue un error, un resbalón, dicen, ¿verdad? Sí. Y pues no se puede llamar de otra manera al pecado más que pecado. Y hoy llamar pecado en las iglesias pues ya no está tan de moda, ¿verdad? Porque hoy a la gente le hablan de pecado y se va de la iglesia. Dice un pensamiento que antes los predicadores hablaban del pecado y de arrepentimiento, y la gente se arrepentía y venía a Cristo. Hoy les hablan de pecado y se salen de la iglesia, ¿verdad? Porque se sienten como acusados, y algunos han llamado a las predicaciones de exhortación o de posturas, ¿verdad? Se ha llamado como un discurso de odio. Pero nosotros tenemos que saber describir bien el pecado, es decir, explicarle a la gente que vamos a evangelizar lo que es el pecado, también cuál fue el origen del pecado y las consecuencias que éstas trajeron, y debemos no solamente decirles qué es el pecado, sino darles el remedio al pecado. Cuando nosotros compartimos el evangelio a los niños, hacemos una dinámica sencilla para ilustrar el pecado, y les decimos a los niños, voy a hacerlo con ustedes para que también se nos quede como parte del evangelismo, porque a usted también le va a tocar evangelizar niños, ¿verdad? ¿Sí? Porque los niños también necesitan de Dios. Entonces, no solamente adultos, pero cuando evangelicemos a los niños a veces muy técnicamente no entienden, pero si les dice uno así, la dinámica es que el pecado es todo lo que hacemos, decimos y pensamos que va en contra de Dios o de la voluntad de Dios, de lo que Dios dice, ¿verdad? A ver, hagan conmigo eso. Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos en contra de la voluntad de Dios. A ver, otra vez. Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos
que va en contra de la voluntad de Dios. Esa es una forma sencilla de poder ilustrar el pecado, ¿eh? Pero vamos a ir ahora a la Biblia para que usted y yo sepamos qué dice la Biblia respecto al pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La Biblia nos describe exactamente lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Otra palabra que a veces no entendemos muy bien. ¿Qué es infracción o qué es infringir algo? Es como ¿Ah? Fallar, violar, transgredir, traspasar una ley. Y el pecado es transgredir la ley de Dios. Hay leyes civiles, hay leyes militares, hay leyes de tránsito, hay leyes de muchas cosas, pero la ley que se transgrede cuando pecamos es la ley de Dios, lo que Dios ha instituido en su palabra. Entonces el pecado es infracción de la ley de Dios. También primero de Juan capítulo 5 verso 17 nos dice otra cosa que es el pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muy bien. Entonces aquí dice que el pecado es toda injusticia, todas las cosas injustas, todas las cosas injustas son pecado. Y aquí habla de dos tipos de pecado que también podremos encontrar personas que nos preguntan ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué hay pecados de muerte y pecados no de muerte? Y lo hemos explicado en las otras clases, pero quiero volverlo a explicar. Dice la palabra de Dios que el pecado es como una semilla, una simiente que se siembra primeramente en la mente de la persona, ¿sí? Porque todos antes de que pecaran pensaron en un pecado, ¿verdad? Si usted abriga en la mente el pecado, ese pecado se hace como un embarazo en nuestro espíritu, ¿verdad? Y lo dejamos que se vaya creciendo hasta que dice que da a luz la muerte, ¿verdad? Y dice la Biblia que ese pecado, ¿verdad? Si nosotros lo desechamos, hacemos como un aborto, ¿verdad? Un aborto que dice este pecado no es la voluntad de Dios, yo lo desecho, entonces se vuelve pecado no de muerte porque lo desechamos, ¿verdad? Pero si lo abrigamos, se hace pecado de muerte porque da a luz. Entonces esa es la diferencia en los pecados. Hay en la tradición de las religiones hay 7 pecados capitales, todo eso, ¿no? que mencionan así. Pero bueno, en pocas palabras, el pecado es infringir la ley de Dios y hacer toda injusticia. Eso es el pecado. ¿Cómo se originó el pecado? El pecado se originó como consecuencia de la desobediencia al mandato de Dios de no comer del árbol de la vida que puso Dios en el huerto de Génesis capítulo 3 verso 6. Génesis capítulo 3 verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. En una de las lecciones, no recuerdo quién aquí empezó a decir, es que el pecado no es feo, ¿no? El pecado no es feo, es atractivo, porque si no, no nos sintiéramos atraídos por el pecado, ¿sí? Pero bueno, aquí dice la palabra de Dios que de lo que Dios les prohibió, que fue comer de un solo árbol. Dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Y parece que lo más prohibido es lo que más se nos antoja, ¿no? Lo más prohibido es lo que se nos antoja. Y no solamente en cuestiones de pecado, sino también cuando andamos ayunando, ¿verdad? Nos ofrecen de lo que más nos gusta. ¿Sí? Y si la carne es débil, pues cedemos, ¿verdad? Cedemos. Igual al pecado. Entonces, ¿cómo se originó? Que la gente tiene que saber que el pecado se originó por una desobediencia. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, ¿sí? Y no solamente lo comió Eva, sino lo dio a su esposo, ¿verdad? A su marido. Ahora, está bien, ya sé quién es el pecado, ya sé dónde se originó. Ahora, ¿quién ha pecado? Porque hay gente que pensará inocentemente, o no sé, ¿verdad? Que yo no peco, dicen algunos, ¿verdad? Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en el libro de Salmo 51:5. Salmo 51:5.
Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿quién peca? Todo el que ha nacido en esta tierra, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, que igual en la tradición le llaman el pecado original. El pecado original que fue pasando a todos los hombres, Romanos 3, 10 y 23. Romanos 3, verso 10 y luego el verso 23, por favor. Está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni a uno, no, es decir, todos. ¿Quién ha pecado? Todo. Todos. Ricos, pobres, ignorantes, educados, mexicanos, chinos, ¿verdad? Todo. Todos hemos pecado. Y luego el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, nos queda claro que no hay ninguna persona que no haya pecado, a excepto Jesús, que se hizo hombre, ¿verdad? En él no se halló pecado. Pero todos los demás, todos los profetas, patriarcas, discípulos, apóstoles, colaboradores, todos hemos pecado. Y ese pecado obviamente nos trajo una consecuencia. Vamos a ver las consecuencias del pecado. La primera consecuencia fue muerte física, pero también muerte espiritual. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Alguien preguntó por qué Dios nos castigó con trabajo, y Dios no nos castigó con trabajo, porque Adán ya trabajaba antes del pecado. El castigo fue que con sudor de su frente iba a ganarse el sustento, pero también al tener cansancio el cuerpo recibió la muerte. Si antes no se cansaban era porque eran eternos y Dios tenía un propósito ahí. Yo no me imagino cuánto tiempo se tardó Adán en ponerle los nombres a los animales y en trabajar la tierra, porque él trabajaba la tierra y no se cansaba. Pero después del pecado dice que con el sudor de tu frente. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, así el pecado pasó a todos los hombres. Y por el pecado entró la muerte. La muerte. Entonces la muerte es un enemigo de Dios. La muerte no se le puede adorar, no se le debe adorar. Incluso 1 Corintios 15 dice en uno de sus versos que el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte. Por cuanto todos pecaron. Entonces hay consecuencias del pecado, y es la muerte. Y también el pecado, otra de las consecuencias, es que nos separó de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué les pasó? Fueron echados del Edén y pusieron unos querubines ahí en la puerta para que no entraran nuevamente, ¿no? Vamos a mirar Isaías 59:2. Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si hay algo que nos divide con Dios, es el pecado, no otra cosa. En algunos casos he orado por personas que me dicen: hermano, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Yo dije: usted puede estar igual que de cerca de Dios que yo, solamente arrepiéntase de su pecado. Y quedamos a la misma distancia. No hay gente más cerca ni más lejos, sino simplemente el que quita la barrera, que es el pecado, tiene acceso a Dios. El pecado también nos destruye. Proverbios 11:3 y 19. Proverbios 11:3 y 19. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el que el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección, 3 o 13. 11:3 La y integridad 19. de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿3 y qué? 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Muy bien. Destrucción, muerte, separación son consecuencias del pecado,
Y bueno, también produce el pecado esclavitud. San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien. Jesús les habló a los judíos que habían creído en él acerca de la esclavitud del pecado. Dijo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Que la gente no se considera esclavo, pero si no pueden dejar de pecar es que son esclavos del pecado. Entonces, las consecuencias del pecado son graves, que tenemos que hacerles notar a la gente esas consecuencias. Escuché una ilustración de un hombre que fue a la guerra. Fue a la guerra y cuando regresó como un héroe a su casa. Y cuando regresó, uno de sus hijos adolescentes lo abrazó y dijo, papá, qué bueno que llegaste. Cuando yo sea grande quiero ir a la guerra como tú. Y el papá, angustiado, dijo, ¿cómo le explicaré que la guerra no es nada bueno? Dice que se le ocurrió en su jardín, en su patio, hacer como un museo, y le llamó el Museo de la Guerra. Puso fotografías, puso armas, puso cosas así. Y dice, hijo, te voy a dar un paseo por el Museo de la Guerra. Aquí tienes una fotografía donde un hombre le amputaron el pie, no tiene una mano. Ya vemos otra familia llorando porque le mataron. Y cuando terminó todo ese recorrido de hablar todo lo que pasa en una guerra, dijo el niño, el jovencito, ya no quiero ir a la guerra. ¿Por qué? No era bonito. ¿Qué lo convenció? El saber realmente que era la guerra. Pensó que era un acto heroico, ¿sí? Entonces el saber que es pecado a la gente le va a hacer convertirse. Porque mientras usted le diga, no, pues es un error, ay, poco a poco, ¿verdad? Cuando les enseñamos a poco a poco, los animamos a seguir en el pecado, ¿verdad? Y si en ese poco a poco viene Cristo, imagínense, qué tragedia, ¿no? Ahora, después de explicarles qué es el pecado, les tenemos que hablar del remedio, porque Dios nunca nos habla de algo sin darnos la solución, ¿no? La solución. Y el remedio es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, 1 de Pedro 2, 24 y 3, 18. 1 de Pedro 2, 24 y 3, 18. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien. 3, 18. De 1 de Pedro también. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Cristo, el sacrificio de Jesús es el remedio, y llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Y dice, por cuya herida fuimos sanados, porque el Evangelio también es un paquete, ¿verdad? No solamente la salvación de nuestras almas, sino también la sanidad de nuestros cuerpos. Hebreos capítulo 9, verso 28. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. 9:28. 9:18. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Ok, entonces, ¿quién es el remedio, hermanos, para el pecado? Jesucristo. Jesucristo. Un versículo más, San Juan 16, 8, por favor. 16:8. Uh-huh. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Ahora, después de que uno les explica qué es el pecado a la gente, el Espíritu Santo se encarga de convencerlos, dice aquí, ¿verdad? De convencerlos de que están en pecado. Pero mientras no entiendan, hermanos, la Biblia dice que la semilla que cayó en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la entienden y producen. Porque si no la entienden, pues van a quedar ahí a medias, ¿verdad? Nada más. Por eso es muy importante este primer principio, que la gente entienda qué es el pecado, que la gente sepa de lo grave que es el pecado también, ¿sí? Y que sepa que hay un remedio, Entonces es muy importante que lo sepamos como un principio. El segundo principio es estar seguros que el único medio de salvación es Jesús, el único. ¿Por qué? Porque hoy la gente piensa en otros medios, ¿verdad? ¿A qué otra manera piensa la gente que se va a salvar? A ver, hermanos.
Díganme. Por ejemplo, el testigo de Jehová piensa que predicándole a la gente Yendo a comunicar. gana Ok. puntos. Ujú. Lo que aportan. La religión tradicional es por buenas obras, ¿verdad? Dar dinero, hacer misas, no sé. ¿Qué más? Hay gente que piensa que por portarse bien, ¿verdad? Yo ya no voy a ganar el cielo, porque me porto bien. Pero no, aún el que se porte mejor, de lo mejor, necesita un Salvador, que es Jesucristo. Si lo que comunicamos es el Evangelio, ¿verdad? Necesitamos estar 100% seguros que el único que salva es Jesús. Es el único Salvador. No podemos tener éxito en el trabajo evangelístico si la gente se queda con la idea de que pueden salvarse de otra forma. Vamos a ver Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Muy bien, además de estar seguros de que Jesús es el único Salvador, debemos haberlo recibido de una manera personal en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, ahí empieza a hablar de que resucitó y que vive. Entonces nosotros tenemos que, en cierta forma, confrontar a la persona con nuestro Señor Jesucristo. Si ya reconoces que eres pecador, entonces ahora necesitas aceptar al que te puede perdonar los pecados. ¿Por qué tenemos que estar bien seguros por qué Jesús es el único Salvador? Primeramente porque Él fue el único que murió en la cruz. Otros murieron en la cruz, como Pedro, por ejemplo, pero murió invertido, ¿verdad? Con la cabeza para abajo. Y otros malhechores morían en la cruz. Pero ¿cuál es la diferencia entre todos y Jesús? Es que Jesús no tenía razón de morir en la cruz. Es decir, no cometió pecado. Era el cordero inmolado, el cordero sin mancha que el Padre esperaba. Entonces, aunque Pedro hubiera muerto en la cruz, no nos pudiera haber salvado. Aunque María hubiera muerto en la cruz, no nos pudiera haber salvado, porque también ella habló de que tenía bajeza, que necesitaba un Salvador, ¿verdad? Ni Abraham, ni Moisés, ni ningún otro, aunque hayan muerto en la cruz, no podían. Pero Jesús murió de una manera especial. Vamos a ver Gálatas, capítulo 1, versos 3 y 4. Gálatas 1, 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de vuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿Otro? el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Jesús es el único que nos puede salvar, y aunque otro hombre haya muerto, no dudamos que hubo hombres que fueron usados por Dios, ejemplares, pero ninguno de ellos llenaba los requisitos del Padre. La segunda razón por qué Jesús es el único Salvador es porque Jesús llenó esas características que pedía el Padre. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. 9:28 de Hebreos, por favor. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, entonces Jesús llenó las características de la persona que podía pagar el precio de los pecados, ¿verdad? La tercera razón por la cual Jesús es el único Salvador es que Él que no cometió pecado. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Y la cuarta y última razón por la cual Jesús es el único Salvador es que Él resucitó. Primera de Corintios 15:4.
1 Corintios 15:4. Y que fue léelo, hija. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. 14. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si alguien no resucitó, no nos puede perdonar los pecados. Pero Jesús resucitó. Y dice que si no resucitó, entonces van a nuestra fe. Estamos todavía en pecados. Las tumbas de la gente que son líderes de las religiones son visitadas por los restos del líder que está ahí, ¿verdad? Pero la tumba de Jesús es visitada por lo que no hay, porque fue el único que resucitó. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún papa, ni ningún hombre santo, ni la misma María, ¿verdad? Todos quedaron en la tumba, pero Jesús resucitó. Amén. Entonces la gente tiene que saber eso. Entonces, primero, explicarles qué es el pecado. El primer principio, qué es el pecado, cuáles son las consecuencias y cuál es el remedio. 2, decirles que solo Jesús es el único medio para la salvación. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, porque Él llenó los requisitos del Padre, porque Él no cometió pecado y porque resucitó. El tercer principio, entonces, es advertir del peligro de morir en pecado. Es decir, hay gente que evangelizamos y luego decimos, ay, cuando tengas tiempo arrepiéntete, ¿no? Y hay que hablarles de una urgencia. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. Y si usted le habla de Cristo a alguien y lo deja en veremos después, ¿verdad? Puede ser que no llegue ese tiempo. Después de que el ser humano reconoce que es pecador, debe de advertirle que es urgente que se entregue a Cristo. Hebreos 13, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice hoy. No soy Fox, ¿verdad? Pero hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana tal vez no vendrá. Entonces, ya una vez que la gente reconoce que es el pecado y que Jesús puede salvarlo, necesitamos invitarlo a que haga su decisión inmediatamente, que tome la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, obviamente sin forzar a nadie, pero hablarles de la urgencia, ¿verdad? Porque a veces si se ven forzados, pues lo van a hacer por compromiso, ¿no? Más bien persuadiéndoles con sabiduría a que no esperen más tiempo, ya que si persisten en su pecado será su responsabilidad. Segunda de Reyes 14:6. Segunda de Reyes 14:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, si les hablo uno que la responsabilidad es de él, de la persona, no de sus padres, ni de nadie más, sino de ellos, entonces es urgente que ellos respondan a esa responsabilidad y decirles que no nos podemos dar el lujo de decir mañana, sino que hoy mismo. El cuarto principio es que tenemos que saber lo que concierne la vida futura. No sé cuántos de ustedes han viajado a otro estado, a otro país. Antes de ir a un lugar de ellos, ¿qué hace uno? ¿Antes de qué? De ir a un lugar a conocer. La maleta. Bueno, aparte de la maleta, Prever, Investigar. investiga qué hay, qué puedo visitar ahí, cómo es el lugar. Es más, hasta preguntamos qué clima tiene para saber qué tipo de ropa voy a llevar, ¿sí? Qué atractivos tiene. Entonces tenemos que hablarles un poquito de la vida futura, y que la vida futura es real, tanto el cielo como el infierno. Pero cuando les hablamos que en el cielo pues no hay maldición, no hay tristeza, que en el cielo hay plenitud de gozo, entonces van a decir: yo quiero ir, ¿no? Pero si les dicen: no, es que tú a lo mejor te vas a ir al infierno, y empiezan con horarios de la vida futura,
pues nos puede desanimar, ¿verdad? Nos puede desanimar. Escuché una ilustración de unos jóvenes que llegaron al cielo y le dicen a San Pedro ahí, déjanos entrar porque nos mandaron para acá. Y ahí van y ven que todo era paz, tranquilidad, alabanza. Y uno de ellos dice a San Pedro, es que nosotros no queremos venir aquí. Y a lo lejos veían como un carnaval, una fiesta en grande. Dijo, es que nosotros queríamos ir allá. ¿De verdad quieren ir allá? Dijo Pedro. Llamó un ángel, llévalos. Dice que entre más iban acercándose, iban sintiendo más calientito. Iban sintiendo calientito, calientito, y llegan y encuentran el infierno. Dijo, nosotros no queríamos venir aquí. Ustedes dijeron que acá querían venir, nada más que lo que vieron fue la publicidad, ¿no? Esa es la publicidad que es atractiva, porque las publicidades tienen el propósito de que psicológicamente lo atraigan a uno. Por ejemplo, cuando han visto un comercial de cerveza que diga, y si tomas cerveza te vas a quedar tirado, vomitado, todo ahí, o vas a tener cirrosis, te vas a morir. ¿Verdad que no? ¿Qué les dice? Vas a tener carne asada, mujeres, ¿verdad? Fiesta, mucha fiesta, baile. Es solamente el departamento de publicidad. Y el departamento de publicidad hoy está convenciendo a mucha gente de que es lo mejor. Pero no se imaginan, ¿verdad?, que eso los lleva al infierno. Ahí es la realidad. Esa es la mera realidad. Tenemos entonces que saber que si queremos ser ganadores de almas, ¿qué sucederá, ¿verdad?, un segundo después de que la persona parta de esta tierra? Tenemos que estar seguros de que el destino del ser humano puede ser o el infierno o el cielo. Si el infierno no existiera, hermanos, Jesús no hubiera hablado de él. Y vuelvo a retomar esto, que Dios no hizo el infierno para los seres humanos, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero los seres humanos que siguen a Satanás y a sus ángeles van ahí, ¿sí? Pero no porque Dios quiera llevarlos ahí. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere que ninguno perezca. Pero por otro lado también tenemos que saber que también el cielo es real. Hay sectas, hay denominaciones, religiones que dicen que no existe el cielo, ¿verdad?, que no existe, o aquí va a ser un cielo después, ¿verdad?, ¿sí?, que se mueren todos. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Primeramente, el infierno es eterno, ¿verdad? Los mayores ganadores de almas en la historia de la iglesia cristiana han sido personas que han tenido la experiencia de ver una visión o sueño de la realidad del infierno eterno y sus sufrimientos. Estos hombres, después de que vieron el infierno en una visión, dice que se convirtieron, se transformaron en ganadores de almas, porque veían gente cayendo todo el tiempo al infierno, todo el tiempo. En este mismo momento que estamos ustedes y yo aquí, hay alguien yéndose al infierno, en un lugar del mundo, no sabemos dónde, ¿verdad? No solamente uno, sino muchos, ¿verdad?, que mueren muchos cada minuto. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va a ir esa persona? Y cuando estos hombres de Dios vieron esa realidad, o sintieron esa realidad, dijeron, yo tengo que hablarles de Cristo a la gente, yo tengo que salvarlos, porque Judas dice que debemos rescatarlos, ¿no? Judas 1:23, por favor. Judas 1:23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué hace uno cuando salva a un alma, hermano? Lo arrebata del infierno, fíjense. Necesitamos tener esa visión, ¿verdad? Porque si nada más pensamos así, voy a hacer para Cristo, lo estamos arrebatando literalmente del infierno. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces lo va a salvar uno de la muerte, salvará de muerte un alma. Entonces lo está rescatando y lo está salvando. Entonces hay que hablarles del infierno, no para espantarlos, sino para decirles que es una realidad y que si moremos tenemos que saber a dónde vamos, ¿sí? Mi pregunta para ustedes es, si ustedes mueren hoy, ¿saben a dónde van?
Que se quedan tan calladitos. Por fe. Por fe en Jesús yo voy al cielo. También hay que hablarles un poquito acerca del cielo. La esperanza de ir al cielo es algo de lo cual también debemos de estar segurísimos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces debemos estar seguros que también existe el cielo. Y recordar que la mayoría de seres humanos tienen esperanza en ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Si le pregunta a alguien, oye, ¿no quieres ir al cielo? Van a decir al cielo. Pero no quieren caminar como al cielo. Les dicen, para allá está el infierno y para acá está el cielo. Es que yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Y van caminando para otro lado. Porque no hacen lo que se debe. Acuérdense que arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo voy caminando hacia el infierno, tengo que cambiar de dirección, caminar hacia el cielo, a lo que me lleva al cielo. San Juan 14:6, Jesús dice que fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Amén. San Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el único camino al cielo? Jesús. Jesús es el único camino al cielo. Y si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón para ir allá. Si no lo tenemos, imposible ir allá. Imposible. Entonces, también esa realidad hay que hacérselas ver a las personas. Y cuando terminen de hacer su oración, cuando acepten a Cristo, decirle, tienes que estar seguro que si tú mueres hoy vas a ir con el Señor. O hacerles la pregunta directa, ¿a dónde crees que pasarán la eternidad después de que has hecho esta oración? Para que estén seguros. Porque si no están seguros, pueden seguir en su forma de vida que no le agrada al Señor, pensando que nada va a pasar. Conclusión. El conocimiento de estas cosas es indispensable para poder compartir con eficacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si por algún motivo tenemos duda en alguno de estos temas o estos principios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de estas cosas. A ver, vamos a hacer un pequeño paso. ¿Cuáles son esos principios que tenemos que estar bien seguros si queremos ser ganadores de almas? Primero, saber qué es el pecado, cuál es la consecuencia y cuál es el remedio. Muy bien. Segundo principio, saber que solo en Jesús hay salvación. No darles la opción de que, mira, ponte a hacer buenas obras, a lo mejor te ganas el cielo. O ven mucho al templo y así viniendo tanto al templo te vas a ir al cielo. No, tampoco. Solo en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es el único salvador? Dijimos 4 cosas. Porque no pecó, porque murió por nosotros en la cruz, porque resucitó y porque llenó los requisitos del Padre para borrar los pecados. Aunque otro hubiera muerto, no los hubiera llenado, pero Cristo los llenó. El tercer principio, mostrarles el infierno y el cielo. no, advertirles primeramente el peligro de morir en pecado, es decir, la urgencia. No dejar a nadie como diciendo, pues todavía tiene chance, ¿no? Porque muchos se confían en su juventud, pero hoy mueren niños, y mueren jóvenes, y mueren de todas las edades, ¿verdad? Entonces, el otro principio es hablarles de la urgencia de que sea hoy, el día que les estaba hablando de Cristo, y ya lo último, hablarles de la vida futura. La vida futura, y la vida futura puede pasarse en 2 lugares, ¿cuáles son? Infierno y cielo. El infierno o el cielo. ¿Sí? Entonces, hablarles de ello, y si van al cielo, ¿qué va a haber allá? Se van hasta emocionar, ¿verdad? Ya quiero hacer mi maleta de eso para irme. Muy bien, entonces tenemos nosotros que tener estos principios bien seguros para poder evangelizar con eficacia. Amén. Amén. Mateo 5:19 lo vamos a repetir 2 veces y concluimos. Mateo 5:19.
Cuando lo tengan todos, se ponen en pie y lo leemos y oramos a Dios que Dios nos ayude. Mateo 5:19. ¿Lo tienen? Dice así, todos unidos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto habla de que podemos enseñar mal sobre el pecado, ¿verdad? Podemos enseñar mal sobre que Jesús es la única solución. Podemos enseñar mal sobre la vida futura. Entonces nosotros tenemos que enseñarles bien para no ser llamados pequeños. Última vez, dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La gente, los seres humanos somos muy creídos. Pregúntale a algunas muchachas que el muchacho dice: yo te voy a bajar el cielo y las estrellas. ¿Se lo creen, verdad? Y a veces así se creen las mentiras también. Si uno dice: tú puedes ser salvo, y otro: tú no te preocupes, Dios no te va a mandar al infierno porque tú eres buena persona. Estamos enseñándoles mal, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles de la forma correcta. Vamos a pedirle a Dios. Padre, gracias porque nos enseñas día tras día cómo ganar almas. Y seguir estos principios, mi Dios, nos van a hacer, pues, ser eficaces, mi Dios, en la ganancia de almas. Yo te pido, Padre, de una manera especial que estas lecciones que hemos estado estudiando nos motiven, nos animen a mirar que hay muchas almas perdiéndose, muchas almas gimiendo porque necesitan un Salvador. Y sabemos, Padre, que hay mucha gente yendo al infierno. Perdónanos si hemos sido negligentes y ayúdanos a cada oportunidad que tengamos a hablarles de ti a la gente que nos rodea. No importa el lugar, simplemente que escuchen que hay alguien que les ama. Señor, ya que no es nuestra tarea convertirlos, nuestra tarea es comunicarles, la tarea del Espíritu Santo es convencerlos de pecado. Ayúdanos a hacerlo, mi Dios, y hacerlo con eficacia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a